se pretende legislar sobre materia de aduanas, impuestos al valor agregado, código orgánico tributario y una ley de producción nacional. Me gustaría comenzar informando a la Cámara que según las estimaciones de la Comisión de Finanzas, la economía venezolana se ha contraído en un 36% en el año 2019. Es la contracción económica más grande experimentada en Venezuela y superior a todo lo que sufrió España durante los 3 años de la Guerra Civil. Esa política de contracción económica estuvo motivada en primer lugar por una política monetaria restrictiva, configurada básicamente o reflejada básicamente en lo que se ha denominado como el encaje legal, en el cual se le impide a la banca intermediar, es decir, prestar a los comercios, prestar a las industrias, generando una profunda recesión en el país. Ahora se pretende además elevar la alícuota del impuesto al valor agregado IVA, que es el impuesto al consumo, que pagan todos los venezolanos, al 25% para transacciones en dólares. Bueno, esto configuraría la receta perfecta para una política económica explícitamente contractiva, que va a generar una recesión aún mayor en la ya deprimida economía venezolana. El impuesto IVA de 25% en dólares convierte a Venezuela en el país con el impuesto al valor agregado más alto del mundo. Colocar sobre el pueblo venezolano despauperado todos los gastos, todo el endeudamiento de estos 20 años es una de las más grandes injusticias que se ha cometido en este tiempo. Esto además, una política contractiva en este momento, va a ampliar aún más la brecha social que estamos viendo en nuestro país. Venezuela en este momento tiene el coeficiente de Gini, índice de Gini más alto del mundo, 0,68. Es decir, es el país más desigual del mundo. Y seguir abonando en esta dirección va a ampliar aún más este régimen de exclusión, esta cleptocracia que va dividiendo cada vez más el país entre los que tienen, cada vez tienen más, y entre los que no tienen, que cada vez tienen menos. Solo hay países, muy pocos países que tienen alícuotas tan altas, como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, como Finlandia, como Hungría. Pero esos países tienen servicios públicos de calidad, el mejor sistema de salud del mundo, el mejor sistema de educación del mundo, sistemas de transporte que funcionan. En este momento vemos cómo mueren personas en los hospitales, como se acaba de reseñar en el hospital, la maternidad de Carrizal, o la situación del Victorino Sancaella, o la situación de los servicios públicos o las escuelas en todo el estado mirandino. Esto además, hoy, que se conmemora ese fatídico día del 4 de febrero, se configura nuevamente por esos golpistas en un nuevo golpe al pueblo. Un golpe social al pueblo. En este momento, el salario mínimo en Venezuela apenas alcanza los $3, pero los bienes están dolarizados. Ahora los impuestos están dolarizados. Los trámites de pasaporte y muchos otros trámites administrativos están dolarizados. Y además, la reforma del Código Orgánico Tributario también dolariza las multas a aquellas personas que estén evadiendo impuestos, colocando, multiplicando por el tipo de cambio más alto registrado en el Banco Central, es decir, el euro, las tasas o las multas que aquellas personas que evadan impuestos deban pagar. Bueno, si van a indexar al dólar, dolarizar los impuestos, dolarizar las multas, también deben dolarizar el salario del pueblo venezolano. Ya basta de que sea el pueblo el que pague las consecuencias, los horrores, la mala política y la corrupción de estos 20 años. Pero no contentos con esto, esta reforma, supuesta reforma, la ha hecho un órgano fraudulento, írrito, que está asumiendo las competencias de esta Asamblea Nacional. Competencias que, por supuesto, no le corresponden. Son ustedes, diputados, representantes del pueblo,
los únicos que pueden crear nuevos impuestos, los únicos que pueden aumentar impuestos. Y por eso debemos hoy enérgicamente rechazar esa pretendida reforma impositiva. Como propuesta que la situación del sistema de salud de China no son uno de los mejores del mundo. Y es tan así que su sistema sanitario siempre está en colapso. Pero más aún, los principales endemias y pandemias siempre salen de ahí. Y esos son signos epidemiológicos que estamos ante un sistema de salud no acorde. Y eso es bueno tenerlo claro, porque la epidemiología es muy clara. Cuando nosotros hacemos y hablamos en algunas materias de manera conceptual, tenemos que tener claro. Fíjense que esto es tan grave que la Organización Mundial de la Salud a estas alturas todavía no ha decretado la pandemia. Y para los que tengan claro, esto no es una epidemia. Epidemia es cuando está localizada en un sitio. Cuando ya está en los 5 continentes, desde el punto de vista epidemiológico, se habla de pandemia. Pero ¿qué es lo grave que tiene esta pandemia? No es el coronavirus como tal, porque el coronavirus tiene aproximadamente 39 cepas. Pero son cepas que inclusive en los gel, cuando apareció el H1N1, que es la enfermedad SARS, aparecían los geles que entraron de moda. Esos geles, con esos geles era suficiente para acabar con el virus, con los coronavirus. Pero ¿cuál es el problema que está pasando aquí? El problema que está pasando aquí, como todos los países comunistas, esconden la información. Y esa es una de las cosas graves. Porque ¿cuál es la preocupación que tenemos los sanitaristas en esta materia? Que todo el mundo sabe que las enfermedades virales no tienen tratamiento. Entonces, no por el tratamiento que queda es la vacuna. Y para que ustedes sepan, los chinos se niegan a enviar el supuestamente virus que tienen ya agarrado, a enviarlo a los Estados Unidos, a centros de Atlanta, para determinar cuál es ese serotipo. Porque no es el serotipo normal, porque el coronavirus es una enfermedad que tiene una prevalencia y una mortalidad, si ustedes se quieren, baja. Pero ¿qué pasa cuando los virus tienen una mortalidad elevada? Se hace grave. Pero ¿cuál es el problema de este coronavirus? Que este coronavirus tiene alta contagiabilidad. ¿Qué significa eso? Que es por contacto directo entre seres humanos. Es altamente contagioso. Y fíjense cómo mienten, que están hablando de y que 47.000 casos. No, señor. Hay más de 70.000 casos en China. Y que nosotros no nos podemos escapar de que entre a Venezuela, y eso es lo grave, y esa es mi gran preocupación. Y usted sabe por qué, porque el gobierno venezolano tiene convenio con esos países asiáticos. Y al tener convenio con esos países asiáticos, y es importante que ustedes sepan que este virus tiene un periodo de latencia de 14 días. ¿Qué significa eso? Que cualquiera de los que está hoy aquí puede tener el virus, ¿verdad? Está de manera sintomática y lo está repartiendo. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que sobre eso no se ha dicho nada. ¿Cómo es posible que el gobierno de China haga estos tremendos hospitales y no le diga la verdad al mundo? Ojo, acompañado, como yo siempre le digo a Guaidó, acompañado donde estos organismos nacionales como la OMS no ha sido contundente con este país, sino lo decreta como una emergencia, pero no sabe la mortalidad. Y una de las cosas que nosotros sabemos que es preocupante, que la OMS dice que no hay tratamiento. Sin embargo, los chinos están diciendo que sí hay tratamiento con los retrovirales. ¿Qué significa retrovirales? Los tratamientos para HIV. ¿Qué significa? Que este virus no es un coronavirus normal, sino una modificación genética. Y si es una modificación genética, hay que decirle a la gente, porque en la segunda generación de ese virus, la toxicidad y la gravedad va a ser aún mayor. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Y si nosotros vamos al problema que tenemos en Venezuela, que es una crisis humanitaria compleja, no decretada por nosotros, sino por Naciones Unidas, tiene que preocuparnos aún más. Porque nuestro sistema de salud está inclusive por debajo del de Haití. ¿Usted sabe lo que significa? Lo que significa es una tragedia nacional. Esto es lo que nosotros tenemos la gran preocupación. Fíjense ustedes cómo mienten
Cómo mienten los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, donde dice que esto es una epidemia. Ahí empieza la mentira. Ya es una pandemia y está en todo el planeta. Solamente tienen que revisar los mapas mundi para que vean dónde se localiza. Y óigase lo grave, que ellos lo saben, que es la manera de contagio, es hombre a hombre. Una de las cosas que no han podido controlar. Es inminente que ya el virus debe estar en mayor cantidad de seres humanos de lo previsto. Y una de nuestras salidas es lo que pide uno de los gobiernos o algunos gobiernos paralelos a China, como de Hong Kong y Taiwán, que están pidiendo ellos formar parte de la OPS para esta investigación. ¿Por qué? Para que los chinos no nos engañen y no nos mientan. Porque los Estados Unidos le está pidiendo ese virus para hacer la vacuna lo más rápido. Porque lo más rápido que puede tardar una vacuna son aproximadamente 6 meses. Y si no se toman las medidas a tiempo, esto se va a expandir. Y la próxima generación del virus va a ser aún más grave. Entonces, la situación es extremadamente grave. Y no solo para el mundo, sino para Venezuela. Inclusive estamos señalados en el mapamundi de la Organización Mundial de la Salud como uno de los países con más probabilidad de tener esta patología y con más posibilidad de tener una tasa de mortalidad extremadamente elevada. Entonces,